Sin más dilación, Félix. Bueno, yo tengo la vista cansada, pero de momento podéis ir a Flash, que no tengo ningún problema. Pues nada, encantado de estar aquí con vosotros. Como os ha comentado, pues bueno, yo he estado en marcas de gran consumo y algunas también de menor consumo. Hablábamos en los previos que siempre se hacen estos debates, digo, ¿cómo te presento? Digo, pues yo he sido director de comunicación, pero ahora no sé cómo se dice. Si no diriges, no es director. Claro, el que es actor, aunque no trabaje. Y el que es panadero, aunque no haga pan. Y que es director, pues yo no hago comunicación. Y de alguna forma, creo que se ha hablado aquí de que somos los que pagamos, que somos los que compramos, los que decimos, hacemos publicidad. Yo siempre y sigo entendiendo la comunicación como trabajar para una empresa y gestionar la percepción de sus productos. Es decir, yo en el fondo no hago más que gestionar no los productos, porque yo no los toco, sino la percepción de cosas que cuestan lo que sea y que valen lo que la gente quiere pagar por ellos. Y mi obligación está en hacer que la diferencia entre el coste y el valor sea el mayor posible. Es decir, que si tiene un coste de 1, pues que no valga 1, sino que valga 10, o 100, o 1000, si es posible. Y eso se hace a través de la comunicación y a través de gestionar esa percepción, y a eso me he dedicado y me dedicaré. Y venía aquí a hablar de este tema que puede parecer insignificante por lo que ha comentado Javier, ¿no? De esa especie de limosna, ¿no? De 0,7, que parece una casi obligación, ¿no? de financiar el tema del periodismo, como si no fuera importante. Pues para mí realmente no es que sea importante, me parece crítico mirando al futuro de la comunicación. Y el futuro de la comunicación, ponerle los años que queráis, no sé si 1, 10 o 25. Pero en el futuro esto será la gran parte de la comunicación. Porque cuando estamos dedicándonos a gestionar percepciones, al final tenemos que estar atentos a lo que pasa en la comunicación. Lo que está pasando hoy, y luego entraré un poquito en detalles, es que la comunicación está cambiando de formas. La comunicación convencional está perdiendo mucha de su poder y cada vez más las marcas van a tener que ir a contar cosas, porque en el fondo es lo que hacen, contar cosas a donde está la gente escuchando cosas interesantes, y esos son los contenidos. Y hoy en día, y lo que estáis oyendo continuamente, que estamos hablando ya de la época en la que los contenidos realmente son importantes, no lo que queramos decir, sino lo que la gente quiere escuchar. Soy poco amigo de... No sé si esto se ve, si lo hemos cambiado. Creo que no. A priori sí. A ver. Ese es el de... Vamos a ver. Bueno, pues lo que quería decir es que yo soy enemigo de las líneas y de las clasificaciones. Todo esto de hacer cajitas y de poner en un sitio la publicidad convencional, la no convencional, la digital, la no digital, la above, el below, el brand content, la telepromoción y tal. A mí me parece un poco una tontería todo eso. Obviamente es necesario para cuando quieres vender y para tarificar y demás, ¿no? Incluso para saber cuánto se invierte. Esto de comunicación y esto de comunicación desde hace mucho tiempo. Esto ya se ha citado aquí el caso de Popeye. Hay casos anteriores de product placement e incluso de patrocinios. Pues las carabelas de Colón llevaban igual que lo de Movistar ahora en los veleros, pues las carabelas llevaban la cruz de Calatrava también, porque eran su patrocinador. Es decir, esto es muy antiguo, ¿vale? Y esto es comunicación, y esto es de alguna forma, pues eso, gestionar percepciones de marcas que quieren contar cosas. Lo importante es, obviamente, que hay algo que quieres contar, y es algo que se tiene que quedar. La gracia de Popeye es que 50 años después sabemos que lo que se vendía ahí era las espinacas y su poder para hacer que la gente fuera fuerte. Y eso se ha quedado grabado en generaciones enteras. Eso es lo importante. Y a partir de ahí quiere decir que es un buen contenido, que funcionaba bien, y que luego pues hemos ido viendo en diferentes réplicas, diferentes momentos en donde hemos visto que
las marcas han estado muy bien. Hay algo que ya ha comentado Javier y yo creo que es básico, por favor, que eso se le grabe a fuego el que quiera ver y entender esto. O es relevante lo que hace la marca, o no tiene sentido, es una tontería. Es decir, ojo, que esto que estoy diciendo para Brand Content yo lo he aplicado toda mi vida y lo seguiré aplicando para los anuncios. Porque muchas veces me decían, ¿y por qué sabes que el anuncio es bueno? Y digo, pues porque si le quitas el producto no se entiende. Es decir, si a Tom Hanks le quitamos el balón en la película pierde. Si a Popeye le quitamos las espinacas, el Popeye ya no tiene sentido. Y si a la reina de África le quitamos la ginebra, a Humphrey Bogart, pues también pierde sentido. Y hay que saber buscar que esa inclusión, ahí ha dicho antes Oriol una palabra que me ha encantado, porque el 90% de las veces que hacemos esto, lo que hacemos es, como él lo ha definido, empotramiento, joder, qué palabra, empotramiento de producto. No hay que empotrar, no hay que colocar, no es un placement, no es vamos a poner eso y que se vea, eso realmente creo que ya no es necesario. Lo interesante, lo bueno es que tenga sentido, y películas como la de Bill Weather, de 1, 2, 3, en donde tiene todo el sentido de la presencia de Coca-Cola, o otra película maravillosa, en donde es que si no hay botella de Coca-Cola no hay película, que es la de Los dioses deben estar locos. Son para mí la definición genial de lo que tiene que ser el producto. Es decir, algo relevante, algo en donde la marca no solo tiene algo que decir, sino que la gente quiere escucharlo, y además, si no está la marca, desde luego pierde todo el sentido del mundo. Pero lo que ha pasado es que desde Popeye hasta nuestras fechas hemos hecho muchas cosas, y por esa ansia de clasificar hemos hecho telepromociones y patrocinios y guionizaciones. Bueno, hemos hecho y seguimos haciendo muchas tonterías en esto del producto. Solo por el hecho de que aparezca nuestra marca parece que ya estamos haciendo algo, y lo que yo creo que sinceramente estamos haciendo muchas veces es tirar el dinero. O muchas veces estamos por temas de bordear las líneas de la ley y de cuál es el minutaje, o si esto se considera o no se considera, pues hacemos estupideces como poner anuncios pequeñitos mientras Alonso está tratando de adelantar a su seguidor más cercano. Qué chorrada. ¿Quién estará viendo ese anuncio que está ahí? Pues bueno, lo están cobrando. Pues es una táctica para cobrar más. Perdona, Javier, pero es así. Pero nadie está viendo ese anuncio, obviamente. Está viendo a Alonso, que se está jugando la vida y la carrera. Entonces, ese tipo de cosas que hacemos, o esas guionizaciones que a veces metemos cuando estamos hablando del tiempo y de repente empezamos a hablar de un nuevo modelo de coche, y te dice mi hijo que tiene 18 años y no entiende esto, y dice, qué chorrada, si estoy viendo el tiempo, ¿para qué me cuentan un coche que además que yo no voy a comprar, ¿no? Es decir, hemos hecho muchas cosas absurdas, seguimos haciendo muchas cosas absurdas, pero aún así yo creo que tenemos una oportunidad fantástica de hacer uso de esta herramienta, que para mí me parece que es parte del futuro. Y es parte del futuro por una razón. La publicidad no se nos está muriendo, y que nadie me tache de agorero. No se está muriendo, habrá muchas agencias de publicidad y mucha publicidad por hacer en muchos años, y muchos medios que vivirán y seguirán viviendo de la publicidad. Pero la publicidad claramente está pasando lo que también ha comentado yo, que me ha hecho gracia, porque resulta que los americanos en los años 70 se dan cuenta de que la gente no atiende los anuncios. Joder, nos llevan 40 años. Es que ahora es donde nosotros estamos viendo que efectivamente la publicidad tiene problemas. La publicidad tiene problemas de saturación. Y es normal, no es un tema de España, es un tema de la humanidad. Es decir, lo que está pasando con los antibióticos está pasando con la publicidad. La gente se ha pasado con los antibióticos y se han hecho resistentes las bacterias. Nos hemos pasado con la publicidad y la gente se ha hecho resistente a la publicidad. ¿Vale? Ya no entra tan fácilmente y ya no es tan eficaz. La publicidad es ficción. El problema es que hemos hecho anuncios tan bonitos, con tantos recursos, con tantos medios, con tanto recurso de producción, que nos hemos pasado. Hemos hecho ficción y ahora la publicidad casi toda es mentira. Y por tanto no es creíble. Y eso es un problema. Y es superficial, es decir, la publicidad está en nuestro entorno y no nos llega. Los audímetros vuelven a decir este año que hemos vuelto a batir el récord de de presencia delante de la tele como media en España. Más de 4 horas por individuo, y durante todo el año, todos los días del año. ¡Qué barbaridad! En fin, pero eso no es cierto. Los señores están delante, pero su atención no está delante de la tele, y sobre todo la atención no está en los bloques publicitarios.
Los bancos publicitarios hoy están llenos de iPads y de teléfonos y de ordenadores delante de nosotros, y ahí cuando realmente la serie o el programa o las noticias se paran, nos vamos a la atención a otro sitio. El contador sigue contando que estamos ahí, y eso es lo que sabemos y eso es lo que decimos, que hemos batido récords, pero solo de presencia, no de atención. Y luego el coste sigue siendo realmente, yo creo que ya un problema, a veces inabordables, ¿no? Y cada vez más caros por una situación de un mercado televisivo, también es verdad, muy extraño ahora mismo que tenemos en España. A cambio, el tema de la presencia en contenidos pues tiene puntos fuertes que precisamente contrarrestan todo esto que decíamos de la publicidad. Es decir, tiene y puede ser relevante, y de verdad solo si es relevante, pero no relevante para el brand manager, que no, es que mi producto tiene este tipo de composición, pero es que al espectador se pasopla, señores, es que le da lo mismo, eso es relevante para usted, pero tiene que ser relevante para la gente. Es decir, si queremos hacer contenidos y estamos hablando de que la gente nos vea y nos escuche, con esa fragilidad de la atención que hay, tiene que ser relevante lo que digamos, y normalmente lo es. Tiene que ser creíble. Ahí también Javier decía una cosa que tiene toda la razón. No todas las marcas pueden hacer este tipo de acciones, porque no todas las marcas tienen la credibilidad necesaria para contar cosas. Coca-Cola ha tenido la credibilidad para hablar de la felicidad, pero si esto de la felicidad, en vez de con Coca-Cola, lo hacemos con Coabona, pues no cree nadie, porque esa marca no tiene todavía ni la talla ni la autoridad para hablar de esos temas. La creatividad no es que sea esencial, es crítica. Es decir, no porque no hagamos anuncios ya no tenemos que ser creativos. Hay que ser extremadamente creativos, mucho más creativos todavía que en la publicidad. Porque no solo vale que sea relevante, sino que encima esté bien contado lo que queremos contar. Y sobre todo el contexto. Hay veces que encajamos las cosas con calzador y eso es horroroso. Se nota muchísimo. Se nota mucho que es esa cadena que te ha vendido a ese señor ese hueco, o se nota mucho que ese señor ha querido entrar en ese hueco costase lo que costase, y eso es una tontería, no funciona. Es decir, yo creo que hay que ser muy delicados, hay que saber que lo que estamos hablando tiene que ver con lo que está esperando ver el consumidor o el televidente o el lector de periódicos. Ojo, que estamos hablando todo el rato de la televisión, y donde mejor funciona el content es la radio, que ha sabido manejar mucho mejor la gestión de contenidos que la televisión y la no separación. Es decir, los locutores de radio no les duele en prendas hablar de las marcas que sean, según han dado una noticia. En cambio, en la prensa se la cogen con papel de fumar y siempre hablan de la conocida marca de refrescos, o en la televisión tienen que poner señales de advertencia de que ojo que eso es publicidad y puede ser perjudicial. Entonces, yo como resumen, para quien de alguna manera intente dirigir por ahí sus acciones y que el 0,7 pase al 100% si es posible, porque funciona de verdad, hablaría de requisitos que son: primero, vamos a ver, no se trata de poner aquí delante de los ojos de la gente un producto, eso ya está pasando, eso está superado. Se trata de gestionar problemas de percepción. Si mi producto tiene un problema de percepción, posiblemente colocado en ciertos sitios, en ciertas historias, en ciertas conversaciones, vamos a manejar esa conversación y vamos a manejar esa percepción. Segundo, y ahí tiene también razón Javier, hemos creado un entramado absurdo de funcionamiento: anunciantes, agencias de medios, productoras, medios, comercializadoras de los medios, contenidos de los medios. Ostras, esto es muy difícil de manejar. Hoy en día, quien hace mejor esto son aquellos medios pequeñitos en donde el redactor es el que vende la publicidad y el que hace los guiones. Ese no tiene que preguntarle a nadie. A medida que va creciendo el medio y se hace enorme y se hacen sociedades separadas, aquello es imposible que eso funcione. Entonces yo creo que, por ejemplo, Antena 3, y ahí lo digo no por hacer la pelota a Javier, sino porque es así, he trabajado con él, lo han hecho muy bien. Han sabido coordinar muy bien y encajar muy bien los contenidos comerciales en la programación, y no son entidades separadas que no se hablan. Hay que trabajar con el medio. Las agencias saben hacer anuncios y los anunciantes sabemos hacer productos, pero no sabemos hacer programas de televisión, y hay mucho anunciante, o como queramos llamarlo, metido a director de programa de televisión, y eso es horroroso, se nota también muchísimo. Hay que confiar en que quien sabe hacer el medio y sabe hacer programas es el que programa, el medio. Y por tanto ahí está la clave de la agencia. La agencia tiene que saber, en este caso yo creo que con Risto también es un buen ejemplo, entiende muy bien el medio y entiende muy bien el problema del anunciante, y a partir de ahí es él quien está interactuando y es ese pivote el que está haciendo que todo funcione. Porque si no entienden el problema, o si no entiendes el medio donde vas a decir tu mensaje, tienes un problema.
y sobre todo adaptarse al contexto, adaptarte a dónde vas a contar tu mensaje para que suene bien, para que sea relevante, la gente lo entiende y 50 años después la gente se acuerde de las espinacas, porque si no, no tiene sentido. Los requisitos para mí son estos. Todo lo demás son cosas superfluas. Hablaban de los costes y hay que reducir los costes. No, hay que poner los costes necesarios para que se haga bien. Hay gente que ha hecho producciones magníficas y ha gastado millones de dólares en esa producción y no se ha gastado ni un euro en emitirlo, porque con lo buena que era toda la gente iba a buscarlo. Hoy es posible eso y por tanto yo prefiero poner el dinero como una inversión en aquello donde es más rentable y a veces la producción es rentable. Los GRPs obviamente te voy a decir, ¿qué más da? ¿Qué más da? Es verdad, no, es que no ha visto el 80%, bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? Si es que un programa buenísimo, la gente se ha creído lo que le dices y solo ha visto el 13%, pues ya está, confórmate con eso y ya harás otra cosa, ¿vale? Pero no se trata siempre de llegar al 100%. Y luego hay formas, como el tema de los avances, ¿no? que comentaba Javier, es decir, haz el programa y luego haz pequeñitos avances que te den cobertura. Eso también está inventado y eso se logra y se hace muy bien. En general, por resumir, me parece que todo lo que sea pasar del bloque y de la publicidad convencional a los contenidos es el futuro de la comunicación, porque la publicidad, con toda la tecnología que estamos poniendo en medio, con los pivos, con internet, con los vídeos que se ven ya sin publicidad, va a ir desapareciendo, por lo menos se va a hacer menos visible. Por tanto, hay que pasar de la publicidad del bloque a los contenidos. Eso no es fácil, eso requiere especialistas, eso requiere tener las cosas muy claras y eso desde luego me parece que será el futuro de tanto anunciantes que sepan hacerlo, de agencias que sepan gestionarlo, por supuesto no todas las agencias están preparadas para gestionarlo y sobre todo de medios que sepan entender cuáles son los problemas del anunciante. Los anunciantes no se dedican a hacer anuncios, aunque su nombre parece que indica eso. Los anunciantes venden productos y sus medios son medios potentes para que esa gente les pueda ayudar. Hay marcas en España que no se gastan un duro en publicidad, saben gestionar muy bien los contenidos y son líderes en muchos de sus sectores, sin hacer un duro. Y no son líderes porque se hayan hecho líderes en Twitter, se han hecho líderes porque esos medios que no les han cobrado ni un duro les han hecho líderes a través de los contenidos de sus programas. Y eso está pasando, y eso el medio también se tiene que dar cuenta, que tiene que favorecer un poco o controlar cuáles son los contenidos que están difundiéndose comercialmente en sus cadenas. Esta era mi postura y encantado después de responder a las preguntas que hagan. Gracias. Muchas gracias, Félix. Extiendo mi petición de los flashes a las musiquetas de los móviles. Y sin más dilación,